Hola, gracias por estar allí de nuevo. ¿Sabes cómo manipular el color en la paleta reducida? ¿Sabes lo que es la paleta de Apeles? ¿Sabes cómo reemplazar el azul por el negro y qué funciones tienen? ¿Sabes cuál es el contraste simultáneo en el color y en el valor? ¿Sabes qué es la isovalencia en la relación de color? ¿Sabes la importancia de elegir buenas marcas a la hora de pintar? ¿Sabes cómo estructurar un óleo? ¿Cómo pensar en el óleo? Combinando ideas de anatomía y estructuración de modelo del natural. Todo eso y un montón más lo charlamos hoy en la extra clase Super Lash, en esta video clase de YouTube. Si te gusta lo que estás viendo y querés seguir viendo más de este contenido específico, no te olvides de suscribirte y pinchar la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que tengamos un encuentro virtual como el día de hoy. Y también, ¿por qué no? Comentame qué tal te resultó, si se entendió, si faltó algo, si tenés otro concepto del color, sugerencias, recomendaciones, todo eso aquí abajo en la cajita de los comentarios. Quédate hasta el final, vale muchísimo la pena. Muchas veces pasa que estamos pintando y no sabemos cómo administrar el color o qué colores elegir, ¿cierto? Para eso te recomiendo especialmente una paleta reducida que pueda ser muy versátil, que tenga variabilidad en la mezcla, que sea muy abierta en combinaciones, pero también que sea reducida en cuanto a cantidad de colores. Yo aquí te presento una paleta muy famosa, quizá más conocida por la paleta de Anderson como nombre de Anderson, aunque originalmente se estipula que pertenecía al gran pintor Apeles, un griego antiguo, pintor de Alejandro Magno, y el que se decía que hacía las pinturas más bellas de la historia, pero que no nos ha quedado nada para visualizar. Pero aparentemente muchos pintores del barroco especialmente y otros periodos también, un gran puñado de pintores antiguos muy famosos y reconocidos por su oficio y técnica, han utilizado esta paleta reducida de Apeles, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en tener un blanco, un negro, un blanco, un negro, un amarillo y un rojo. Se dan cuenta que es una paleta básicamente de primarios que no tiene azul. Yo antiguamente usaba esta misma paleta, pero le incluía azul, una paleta reducida, adaptada, ¿no? Pero ahora estoy probando, ya hace un año más o menos, esta paleta reducida que trabajamos en la escuela de Don Nedrum y sinceramente se las recomiendo fervorosamente porque ayuda mucho a administrar el color y a empujar los valores y a dar la batalla más digna posible para que empiece a aparecer la vibración del color por el conjunto, el contexto, ¿no? Con lo cual, la única nota saturada que tenemos en esta paleta es el rojo, ¿sí? Vamos a ver que el amarillo ocre es un color desaturado, el blanco es un color neutro desaturado y el negro lo mismo, ¿no? El negro está por acá, ¿sí? Yo acá tengo algunas marcas para contarles, son las que utilizo. Ninguno de estos son nuestros sponsors, pero claro que nos gustarían, así que si estás viendo este video, comentalo y escribime, que me encantaría que te sumes a este equipo. Por aquí tenemos el negro marfil, puede ser, atención, que puede ser, originalmente es negro de Marte, ¿sí? Negro de Marte, que también tengo por aquí para mostrarles, negro de Marte, este es de Winsor & Newton Artis, la línea profesional, la gama profesional, y este es de Alba, ¿sí? Una línea nacional que está bastante bien. Por lo pronto estoy usando nuevamente el negro marfil, lo adapté mi paleta, adapté la paleta porque el negro marfil es un poco más transparente y menos cubritivo, y para hacer las oscuridades, que las quiero especialmente transparentes a las sombras y a las oscuridades, para que se pueda sentir que uno puede cavar un hoyo adentro y que tenga mayor dimensionalidad, utilizo el negro marfil. El negro de Marte es mucho más cubritivo y tiene otros beneficios que ya iremos hablando en cuanto a la estabilidad, la perdurabilidad de la película, etc. Pero perfectamente pueden hacer reemplazo por negro marfil o también negro humo, ¿sí? Originalmente negro de Marte, el que les mostraba recién. Y por aquí tengo tres rojos, podría ser solamente dos, no hace falta que sean tres, o podría ser solamente uno, que sería el rojo vermellón chino de Sennelier, que es este, que vemos por acá, rojo vermellón chino de Sennelier, ¿sí? Por acá tengo un rojo cadmio oscuro de Winton, que es la gama estudio de Winsor & Newton. Winsor & Newton tiene la línea Artis, ¿sí? La línea Artis.
esta, que es la gama profesional, y la línea estudio, que es esta, la Winton, que los pigmentos no son pigmentos originales, sino que son pigmentos mezclas, ¿sí? Van a notar que la línea profesional es mucho más pigmentada, utilizan muchísimo menos cantidad de pigmento, de materia, para lograr un resultado muy similar y tiende a durar mucho en el tiempo. Además de la composición es mucho más noble y no se le aplica o no se le inyecta más cantidad de medium o aglutinante para estirar esa película, digamos, y abaratar los costos en la producción. Con lo cual, mi recomendación es, siempre que uno pueda, elegir marcas profesionales. Estas son marcas profesionales, pero es la gama estudio, excepto esta, que es una gama profesional, que es Sennelier, ¿sí? Acá tenemos entonces de marcas Alba, Winton, estos dos, y el amarillo ocre también es de Winton, el rojo vermellón chino de Sennelier, que es un espectáculo súper tintorio, es para mí irreemplazable este rojo, es un rojo más de tendencia más violácea. Y estos rojos, este es un rojo más terroso, este es un rojo más naranjoso, más anaranjado, amarillo-naranja. Es bueno pensar de a dos los colores, ayuda muchísimo a pensar en frío o en cálido o en tendencias, no decir rojo, sino rojo-naranja, amarillo-rojo, negro-azulino, negro-verdoso. Buscar tendencias de color y asociarlo con otro, pensarlo de a dúos, ayuda mucho. Y el blanco por acá, tengo un blanco titanio, ¿sí? Que les recomiendo, como lo vamos a utilizar un montón, y en la pintura de pigmento, no es teoría óptica, sino es teoría pigmentaria de color, vamos a utilizar este color, el blanco, como un color primario, ¿sí? O sea que lo vamos a necesitar para hacer mezclas. Por lo tanto, vamos a tener nuestro polo oscuro, nuestro polo claro, ¿sí? Nuestros intermedios, que van a ser los rojos, y nuestros intermedios más bien claros, que van a ser los ocres o los amarillos. Una marca espectacular, que es un poco más onerosa y bastante dificultosa de conseguir en Argentina, es All Holland, ¿sí? Es una marca muy tintoria, igualmente que Sennelier, es una gama profesional. Ya haremos algún video específicamente hablando de marcas, de calidades, de tipos de cobertura, de aspectos del pigmento respecto a cómo recibe la luz UV. Podemos charlar un montón de cosas específicas, pero por ahora me interesaba presentarles la paleta de Apelles o una versión de la paleta de Apelles. Insisto con que uno puede hacer cambios acá, ¿sí? Podrían utilizar solo el rojo vermellón chino de Sennelier, usando negro marfil o negro Marte o negro humo, ¿sí? Rojo vermellón chino, amarillo ocre y blanco titanio. Con esos colores, 1, 2, 3, 4 pomos, ya podríamos establecer todos los secundarios y los terciarios, ¿sí? Es una paleta, como les comentaba, súper versátil, muy abierta. Les aseguro que le permite un montón de posibilidades, y el azul va a estar embestido en el negro. El negro va a fingir de azul, va a operar de azul, que es como antiguamente operaba en las pinturas más clásicas, que tienen un enorme porcentaje de negro, Van a encontrar que unos cuantos movimientos o pintores siguen una línea del no uso del negro. Sin embargo, en la antigüedad el negro era un color primario que necesitaba ser utilizado para llegar a un contraste mucho mayor. Además, tenían encargos en cantidad, por lo tanto tenían que resolver pinturas de gran formato en poco tiempo, ¿sí? Por eso el negro es la estrella en cuanto al uso de los contrastes. No solo el negro como valor, como oscuridad o luminosidad, sino el negro como color, el negro como azul. Es un pensamiento muy importante. ¿Cómo estás utilizando el negro? No es solo para oscurecer, así como el blanco no es solo para aclarar, ¿no? Aspectos que tienen los colores que podemos tener en cuenta, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a pasar a nuestro segmento 2. Nuestro segmento 2 de esta paleta de Apelles y la aplicación en nuestro autorretrato. Está hecho o viene haciéndose porque está en proceso con espejo del natural, ¿sí? ¿Cómo pensar los colores? Primero que nada, quiero reforzar una idea que es la isovalencia. La isovalencia, la relación valor-color, ¿sí? Primero que nada, cada color tiene un nivel de luminosidad, Este aspecto no se puede olvidar jamás, prohibido olvidar este aspecto, ¿sí?
El negro ese va a ser el valor más oscuro de todos, ¿sí? Los rojos van a ser nuestros valores intermedios. Es más, acá yo tengo 3, cada uno va a tener un valor distinto. Este es un poquito más claro, ¿no? Más oscuro. Este es un poquito más oscuro, se asemeja más al negro. Si yo entorno mis ojos sobre esto, entrecierro mis ojos, voy a notar que este color está muy cerca de este, ¿cierto? Y este color está más cerca de este que de este, ¿sí? Esa correlación de ir aclarándose a medida que va avanzando, cuando ordenás la paleta también es súper importante. ¿Cómo ordenás los colores? Aconsejo fervorosamente que ordenes de oscuro a claro. De oscuro a claro, que acostumbres a el ojo, ¿sí? A ordenarse de esa manera y que encuentres los colores de determinada manera. Más allá de que luego se vuelva muy caótica, como es el caso, que no es para nada didáctica, ya vamos a hacer un video mucho más didáctico de aplicación de color con todo más pulcro, pero quería mostrarles un poco el momento de mezclas, ¿sí? Las mezclas reales que se utilizan cuando estás pintando y entras en caos y no funciona nada y empiezas a buscar el color o el valor ideal, ¿no? Primer aspecto entonces, el valor. ¿Qué nivel de oscuridad tiene? ¿Cómo hago para darme cuenta de esto? Cuando entorno mis ojos veo que el negro es más oscuro y luego voy viendo cómo hace una seguidilla, ¿cierto? Mismo dentro de la paleta, dentro del armado de la paleta. Puedo entornar mis ojos y ver que este es mucho más oscuro que este, ¿no? Y empiezo a especular también con qué porcentaje de color barra valor tiene de cada uno. Puedo mirar este y pensar, tiene bastante rojo. Primer idea o hipótesis que arrojo, ¿no? Tiene bastante rojo. Luego puedo pensar, algo de ocre tiene, veo algo luminoso que no llega a ser tan envenenado como el blanco, no llega a ser tan desaturado como el blanco, ¿cierto? Esa operación que estoy haciendo de desglosar o de despiezar un color se llama deducción. En pintura le decimos deducción. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy observando, yo estoy utilizando relaciones lógicas de pensamiento para estipular cómo se desarma, se desgrana este color. ¿Cómo puedo desgranar este color? ¿Qué porcentaje tiene de cada uno de estos? Si puedo deducir esto, tantísimo mejor, la operación va a ser muy importante. De hecho, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer para armar color y para aprender color. Esto es lo esencial. Si uno sabe hacer esto, cualquier pigmento, cualquier color que te compres vas a entender o vas a poder pensar o reflexionar o preguntarte, vas a tener mejores preguntas de acuerdo a cómo opera. Qué tipo de pigmentación, qué tipo de opacidad, qué tipo de saturación tiene cada color, ¿no? Hay muchos aspectos, al menos 3 en rueda del color. El primero, como te decía, es el valor, ¿sí? El segundo es el matiz, ¿sí? Y el tercero es la saturación. El matiz corresponde, hablábamos del valor, qué nivel de oscuridad tiene, entornar los ojos para comparar, se parece más al blanco, se parece más al negro, está más en un intermedio, ¿sí? Primer parte de la torta color. Segunda parte fundamental es el matiz. ¿De qué familia es? ¿De qué familia es ese color que tengo? ¿Es familia de los negros? ¿Es familia de los azules? ¿Es familia de los rojos? ¿Es familia de los amarillos? ¿Acaso es familia de los blancos? ¿De cuál es familia? ¿Sí? ¿De cuál es familia? Esto es mucho más fácil. Cuando miro esto, pienso, es familia de los rojos, sin ninguna duda. Y luego, ¿quién es el coequiper? ¿Quién es el afer que tiene? Y tiene un afer con el amarillo. Tiene un porcentaje, se ve una luminosidad y una tendencia de color más bien amarillenta, ¿no? Tiene ese cuerpo del amarillo o esa tendencia de color amarillenta. Perfecto, ya puede deducir más o menos cómo está armado, ¿sí? Se lo ve ligeramente desaturado, aplacado, apagado. Algo de blanco tiene, no sé cuánto, pero algo de blanco tiene. Esa organización mental va a ayudarme a estipular. Pensamos en el valor, luego pensamos en el matiz, esa familia, acá puedo pensar, es familia de los amarillos, ¿no? Es familia de los amarillos. Y luego, la tercera porción de color, ¿sí? Le va a corresponder a la saturación. Valor, primera. Matiz, segunda. Tercera, saturación. ¿Cuán saturado es un color?
Normalmente los colores profesionales cuando vienen de pomo, sin mezclarlos, tienden a estar, o están más bien, saturados. Tienen un grado de pureza altísimo. Muchas veces están en su pico de saturación, en el pico mayor de saturación. Este amarillo es muy amarillo, este rojo es muy rojo, es un rojo muy saturado, muy puro, tiene mucho grado de pureza, tiene un pigmento que estalla adentro, ¿no? Se ve saturado, se ve muy intenso, se ve a lo lejos, ¿sí? En cambio, cuando percibimos la naturaleza, si yo pongo, por ejemplo, como modelo mi mano, vamos a notar que si trato de decodificar mi mano, voy a encontrar, por ejemplo, está un poquito quemada por la luz, que es una mala noticia, pero si empezamos a ver, empiezo a desglosar, ¿no? Y empiezo a ver que, a ver, ahí se ve menos, ahí está, menos saturada, me interesa, perfecto. Puedo notar, por ejemplo, que acá tengo rojos terrosos. ¿A cuál se parece? ¿Se parece más bien a estos? ¿Sí? Y noto que acá, en las zonas medias, no cerca de la luz, pero no en la luz, tenemos los picos de saturación, ¿cierto? Es muy importante esto, porque vamos a organizar entonces dónde está la saturación máxima, dónde está la saturación mínima, vamos a buscarla. No estamos muy seguros, pero sí la podemos empezar a buscar, ¿sí? ¿Dónde está la saturación cuando miro el natural? Tengamos mucho cuidado porque la fotografía empuja los valores, ¿no? Y una cosa es lo que vemos acá, ¿sí? Y otra cosa es lo que vemos en la cámara respecto a la saturación. Me importa por ahora, por la clase de hoy, nuestro encuentro virtual de hoy, que pensemos en dónde está, que tratemos de observarla del natural, más allá de que la podemos razonar, ¿no? Que la podemos razonar desde la lógica, en dónde encontramos en el natural, mirando la mano, más allá de la cámara, que va a empujar los valores y los colores, y los va a mover un poco de lugar, es tremendo lo que hace respecto a la organización, es interesante pensar dónde está la saturación máxima, ¿no? Justo ahora tengo la mano súper manchada con óleo, pero bueno, me parece interesante pensar, ¿es muy amarilla? En primera idea de color, ¿es muy amarilla? ¿Es bastante amarilla? Luego puedo pensar, ¿tiene bastante rojo como segunda instancia? ¿Tiene un poco de blanco? Y empiezo a pensar en porcentajes cuando la quiero armar. Y pienso en zonas. Esta zona es mucho más oscura, esta zona es intermedia, esta zona es mucho más alta, ¿no? Voy a orientarme con su imagen y no con mi natural porque cambia un poco. Pero respecto a lo que ustedes están viendo, ¿no? Esta zona es mucho más roja y toda esta zona de aquí hacia atrás está justamente detrás del terminador, del borde, del umbral luz y sombra y no entra demasiada luz directa, quizá acá si golpea un poco, ¿no? Y toda esta zona está en sombra, toda esta área está en sombra. Fenómeno. ¿Qué porcentaje de negro tiene? Un 60%, por ejemplo. Y voy arrojando hipótesis de armado de color y porcentaje de cada uno de ellos, ¿sí? Fenómeno. Vuelvo a la mano como modelo y empiezo a pensar también qué saturación tiene entonces. Ordeno mis ideas, ordeno por valor, ordeno por matiz, familia, y luego ordeno por saturación, ¿no? Pienso, a ver, o sea, justo los colores y los derivados de los colores, las mezclas que voy sacando de mis fuentes de color, los derivados, los que van acá, los que voy desglosando con espátula, con pincel, y pienso, por ejemplo, que quizá acá es más saturado el rojo, es más puro, acá es mucho menos. ¿Qué es lo que estoy viendo entonces? Que la naturaleza tiene naturalmente, valga la redundancia de palabra, una desaturación. La naturaleza es desaturada, ¿cierto? Es naturalmente desaturada, per se, ¿sí? En sí misma. Es importante entender esto porque vamos a ver que estos pigmentos vienen muchas veces, un enorme porcentaje de veces, vienen muy saturados. Nosotros como pintores tenemos que deducir e ir desarmando el color, desglosándolo de a poco en masas simplificadas, ¿sí? En esta tercera parte te voy a contar cómo pensar este aparataje de cuestiones en función del autorretrato.